psicopatología proviene de psique, patos y logos, tres términos que etimológicamente definen lo que es la psicopatología. Psique, patos y logos. Psique, que significa espíritu, alma, y algunos han dicho que se refiere a conducta y comportamiento. Patos, que significa anormalidad, enfermedad, lesión. Y logos, que todos sabemos que significa estudio. La psicopatología, entonces, etimológicamente, significaría el estudio de la conducta anormal. Porque ustedes ya estudiaron en el semestre anterior, en cambio, la psicología, que era el estudio del alma, de la conducta, del comportamiento normal. Ahora vamos a estudiar todo lo patológico. Todo lo patológico. Entonces, si aprendimos el semestre anterior que conciencia es la capacidad que tiene un individuo para darse cuenta de su realidad y de su entorno, ahora vamos a estudiar qué es la inconsciencia, qué es la somnolencia, qué es el sopor, qué es el estupor, qué es el coma, qué es el delirium. Es decir, la interpretación de todo lo patológico de la psique. Eso es lo que vamos a hacer ahora. En lo que se refiere a la introducción al concepto de psicopatología, existen varios científicos que han aportado definitivamente a la definición. Uno de ellos, Carl Jaspers, la siguiente. El término psicopatología aparece en el año 1913 con uno de los grandes psicopatólogos de la historia, que es Jaspers. Para este investigador, para este científico, psicopatología es una ciencia cuya práctica correspondiente es la psiquiatría. Entonces, para que comprendamos un poco más, hoy ustedes van a aprender la psicopatología, para que mañana aprendan la psiquiatría. Lo que sería el equivalente de, en medicina clínica, hoy vamos a aprender la semiología y mañana la medicina interna, la clínica. Entonces, más o menos es parecido. En este proceso formativo y en la materia de psicopatología vamos a aprender todos los signos, síntomas psicopatológicos con su definición e identificación. La siguiente. Según el diccionario de Orot, la psicopatología etimológicamente estudia las dolencias del alma. Eso dice. Orot, en su diccionario, manifiesta que esta gran ciencia llamada psicopatología estudia las dolencias, el sufrimiento del alma, y puede definirse como una ciencia que toma su objeto de la psiquiatría y su espíritu de la psicología. Ustedes ven claramente aquí que cuando hablamos de psicopatología, como que psicopatología está en la parte central.
psicopatología que toma sus mejores conceptos o base de la psicología, pero también se engrosa con la psiquiatría, que son objetos a la final que están necesitando de la concurrencia de la psicopatología. La siguiente. Para Jaspers, para el psicopatólogo Jaspers, la psicopatología busca aprehender la íntima relación de los diversos fenómenos psicopatológicos en el tiempo a fin de comprender la estructura de su continuidad. No decimos aprender, no es una falta ortográfica la que ustedes ven ahí, sino es aprender, que significa hacerse de esa ciencia, agarrarse de esa ciencia, compenetrarse, de tal manera que estos fenómenos sean la estructura que determina la continuidad hacia una enfermedad o hacia alguna patología determinada. Siguiente. Visto así, diremos entonces que la psicopatología es una ciencia que toma de la psicología y de la psiquiatría sus conceptos para estudiar las dolencias del alma o la patología de la conducta. Ese sería el término que nosotros lo vamos a tomar como referente para seguir aprendiendo. ¿Qué modelos nomás existen en la psicopatología? ¿Y por qué vamos a hablar de diferentes modelos? Partimos de un hecho. El ser humano, todo ser humano, todo ser vivo, sea el género que fuere, este ser humano es un ente biológico, psicológico, social, cultural, genético y espiritual. Posiblemente ustedes dirán 6 factores, pero a mí me enseñaron solo que el ser humano era biopsicosocial. Pues no, aportamos a nuestro conocimiento y a la investigación este sexteto que forma parte de la conducta humana. El ser humano, repito, es el resultado de la influencia biológica, psicológica, social, cultural, genética y espiritual. Todos estos elementos determinan el proceso salud-enfermedad. Toda la integración de esos elementos determinan el proceso salud-enfermedad. No se lo puede ver al ser humano desde una perspectiva. Son varios los factores. La biología de la conducta en el cerebro, la psiquis en su conducta, lo social, toda la estructura de la sociedad, lo cultural, eso que el individuo ha entendido como parte de su diario desenvolvimiento, de su conocimiento. Lo genético, la estructura de los cromosomas, y lo espiritual, la influencia que recibe a través de las diferentes doctrinas teológicas, doctrinas filosóficas sobre lo que es Dios y la naturaleza. Todo esto genera el proceso salud-enfermedad. Por eso es que cuando hablamos
de enfermedad mental o de psicopatología, nosotros debemos entender que existen varios modelos, ¿no es cierto? Modelo biológico, psicológico, social, cultural, genético, espiritual. Todo va a depender de nuestra formación para verle a la persona. Hay muchos que cuando una persona se enferma de la mente dicen es el cerebro. Hay otros que dicen que es su conducta psicológica la que produce esa enfermedad. Hay otros que dicen la sociedad está tan violenta que la gente está refugiándose en el alcohol. Hay otros que dicen lo cultural es importante. La forma de entender, de conocer es importante y eso genera enfermedad. Otros dicen nada más los cromosomas transmiten X, Y y eso determina alguna patología. Y lo espiritual también, porque dicen que de acuerdo a nuestra concepción de Dios, es la concepción de la vida, la muerte y la enfermedad. Por eso es que existen varios modelos en la psicopatología. Nacen entonces estos modelos del estudio cronológico de lo sucedido con las enfermedades mentales y del acercamiento a las mismas según las escuelas que representan. De acuerdo a la escuela, ustedes van a ver que aquí hay modelos psicoanalítico, modelo alienista, modelo fenomenológico. Todo se va a obedecer ¿a qué? A la forma como entiende cada uno de los científicos el proceso salud-enfermedad. ¿Qué recomendamos y qué recomiendo yo? Que le veamos en toda esta estructura: biológico, psicológico, social, cultural, genético y espiritual. Una persona quiere acabar con su vida. Dice mañana me mato porque no hay solución. Sin embargo, cuando existen refuerzos espirituales, esa persona dice no. Porque en mi religión es un pecado grave suicidarse. Y posiblemente esta concepción espiritual le proteja de esa decisión terrible que va a tomar. O puede ser que la persona, de la misma manera, en cambio haya leído a Nietzsche, haya leído a Freud, o le haya leído a Pablo Neruda, a Gabriel García Márquez, a Oppenheimer, y que ese nivel cultural le haga entender que la vida, a pesar de su salamería o saladez, necesita ser vivido. Pero el nivel cultural también va a permitirle que no caiga en una provocación terrible como podría ser una patología suicida. Si vamos comprendiendo cómo es que cada ser humano va observando la psicopatología. La siguiente. Por ejemplo, tenemos diferentes perspectivas. El modelo biofísico. ¿Qué contempla el modelo biofísico? La enfermedad en el cerebro y las leyes físicas. Ahí van a ver ustedes una gran cantidad de leyes físicas, ¿no? Las leyes de Newton, todo lo que sube baja, ¿no? Todo eso tiene su connotación dentro de la salud. Vayan ustedes revisando los postulados de una gran cantidad de leyes y algo tiene que ver con nuestra salud de enfermedad. Y en eso se amparaban dos científicos psiquiatras de gran importancia como son Kraepelin y Bloider. Los dos hablaban de que la enfermedad mental era el resultado de un deterioro biológico y psíquico. El modelo psicoanalítico. En el modelo psicoanalítico nosotros encontramos a representantes muy importantes como son Sigmund Freud y Adler. Ana Freud también, pero los más representativos, Freud
y Adler, modelo psicoanalítico. En breves términos, ¿qué dice el modelo psicoanalítico? Que nosotros entramos en un cuadro psicopatológico o de enfermedad cuando nos arrebatamos en una lucha entre el consciente y el inconsciente. Consciente es lo que podemos ver y sentir, más o menos como un iceberg, ¿no es cierto? Esto es el agua. Ustedes en un iceberg ven la punta y hay una parte que no podemos ver y que está enterrada debajo del mar. Entonces, a eso más o menos se refiere Freud. Una parte consciente y otra que no podemos ver, que es la subconsciente. Y otra que es el resultado de la lucha entre los dos, entre el consciente y el subconsciente. Dependiendo de las aguas, del clima, del medio ambiente, a veces va más arriba la punta y se le ve más al consciente y se queda poquito el subconsciente enterrado, o a veces el peso hace que se vaya hacia adentro y la puntita nada más queda flotando. Eso significa que el psicoanálisis se estructura en base a estos términos que se llaman consciente, subconsciente, dividiendo los procesos conductuales en el yo, en el superyo, en el ello, todo lo que ello o ego, todo lo que hemos revisado, ustedes ya revisaron. El fenomenológico, que ya sabemos, Jaspers y Wiesbaum. El conductista, Eysenck y Bandura. El conductista, que se refiere al hecho de que nosotros tenemos una forma de conducta, pero esa forma de conducta como que la aprendemos. ¿Se han escuchado como dicen nuestras abuelitas al abuelo? No. Ya viejo mañoso, dando mal ejemplo a los nietos. Porque se pensaba, y Eysenck y Bandura establecieron el hecho de que posiblemente ciertos modelos de conducta se los aprendían. Y luego vemos el modelo alienista de Schneider. El modelo alienista es muy parecido al modelo médico. El modelo de la interacción familiar, Watson y Crick, que establece que cuando la estructura familiar está bien, la conducta, el comportamiento de los miembros de una familia están bien. En otros términos, Bateson y Crick establecieron que la familia podría ser un verdadero caldo de cultivo para la generación de psicópatas y normalitos. Entonces, miren, son diferentes modelos, cada uno le ve desde su perspectiva el proceso de enfermarse. El conspiratorio Sass y Hoffman, que habla de que existen fuerzas, tanto del individuo como del exterior, que conspiran en contra de la conducta del ser humano. Y es que a veces parece que a uno le sucede todo. Le deja el mijín, se muere el gato, roban al perro, papá se divorcia, pierde el semestre. Fuerzas conspirativas, entonces, algo está pasando con ese entorno. Y el social, con Laing, Alper y también Cooper, que hablan de que la sociedad se está cada vez desestructurando, alienando, enfermándose, y eso determina la enfermedad también en el individuo. Y claro que tienen razón, porque mientras más corruptos hay, resulta que el enfermo es el honesto.
Ustedes han visto a veces cuando llegamos a una reunión, a un grupo, todos están chupando, todos están tomando, tequileando. Pues todo el mundo está tomando. Usted llega y se acerca, todos le saludan y le dicen, sírvete una copita. Y usted dice, no, gracias. Y todos les responden, ¿qué? ¿Estás enfermo? Al que no toma, enfermo. Y los que toman, sanitos. Entonces esto es el modelo aproximadamente social de Lange-Alper. La sociedad y sus concepciones van cambiando. La sociedad va cambiando. La lucha de géneros, la bronca entre los géneros, terribles adelantos del género ahora. Ya pueden cuernear igual que los hombres. Tremenda ganancia. Ya pueden chupar igual que los hombres. Hemos ganado bastante con la liberación. Y fumar tabaco también, otra ganancia. Pues todas esas son las evidencias de la influencia social en la psicopatología. La siguiente. El modelo alienista como representante, llamado también modelo anatomoclínico, por estar basado en la medicina clínica. Es muy parecido al nuestro, les decía hace un momento. Este modelo hace objetiva la enfermedad mental, tomándola como orgánica, y adopta una teoría clásica del conocimiento basado en la famosa relación sujeto-objeto. Siguiente. Se basa en la epistemología positiva o positivista que privilegia la observación. Es una clínica de la mirada porque la enfermedad es algo visible y material. Así como el alienista, la perspectiva alienista ve como ve un médico. Quiere ver la ictericia, quiere ver el esputo, quiere ver todo lo que quiere ver. Ver para creer. Y empieza a buscar causales que son también objetivos y visibles, predecibles y no predecibles. La siguiente. El modelo fenomenológico, ya dijimos, Karl Jaspers, quien en su tratado de la psicopatología general aplica el pensamiento psicogenético según el cual lo psíquico produce lo psíquico. Si usted tiene una conducta torcida, distorsionada, eso genera conducta psicopatológica. Pero si usted tiene una conducta que sigue los parámetros de lo normal, va a ser normal. Entonces el fenomenológico habla bastante sobre el proceso de los fenómenos conductuales que son el resultado y la aplicación del pensamiento de esa persona. Así. El modelo psicoanalítico, haciendo un resumen, se rompe aquí con la relación sujeto-objeto. El sujeto ya no mira o escucha al objeto, sino que tiene una representación de él, que no es lo mismo que el objeto en sí, con lo cual el analista pasa a formar parte de la estructura. La relación en el psicoanálisis, la persona ya no es vista como objeto, es vista como sujeto. Y es por eso que Freud, por ejemplo, en sus primeros avances psicoanalíticos utiliza más bien un diván para poderle escuchar al actuante, y él es el observante, lo cual sucede, si ustedes evalúan, sucede todo lo contrario, porque el caporal en la medicina alienista o en la psicopatología alienista, ¿quién es? El médico es el actuante, el paciente es el paciente pasivo. En cambio, en el psicoanálisis el otro se vuelve actuante y el pasivo es el psicoanalista, el que receta, escucha, analiza el proceso. Todas estas hipótesis son muy interesantes cuando ustedes tratan de entender la mente. Así es. El psicoanálisis entonces rompe con la idea de objeto clásica, habla de un objeto de la pulsión y de un objeto de elección objetal.
con la identidad psique y conciencia y con la oposición normal-anormal. Freud parte de lo patológico para llegar a lo normal. Con esto se rompe o gracias al psicoanálisis. La siguiente. Con todo esto, vamos a caer en un capítulo bastante polémico, completamente polémico, que es lo normal y que es lo anormal. Y digo polémico porque ictericia es ictericia. Y eso es anormal, pues usted no necesita decir hay una ictericia normal, excepto la ictericia fisiológica, ¿no? Que la ictericia llamada fisiológica ahora se sabe que no es tan fisiológica que digamos. Pero en psicopatología sí podemos hablar de una dificultad en el momento de definir qué es normal o qué es patológico. La enuresis, por ejemplo, para usted, ¿la enuresis es normal o patológica? La enuresis es orinarse en la cama, en términos populares. Ya luego revisaremos en el proceso formativo con ustedes cuál es el término científico de enuresis. ¿Normal o patológico? Orinarse en la cama. ¿Ya? O sea, para una persona, un bebé, 2 años, es normal, pero en cambio un niño de 12 años, eso ya no es normal. Eso. Partimos de esa situación. Se dan cuenta que no es tan fácil en conducta definir tanto, es tan estrictamente delimitador en psicología, en psicopatología y en psiquiatría. No puede ser tanto como en medicina clínica. El hablar con Dios, ¿normal o patológico? ¿Por qué? Porque yo estoy dando al dólar a algunos que hablan con Dios allá en el centro de reposo. Para los que creen en Dios. ¿Ya? Pero es anormal para los que no creen en Él. ¿Se dan cuenta que existe un parámetro en la psicopatología que nos permite ser más flexibles en la definición de normal o anormal? Para Sor María Josefa, ¿cómo va a ser patológico? Si Sor María Josefa dice, todas las mañanas hablo con Diosito y le pido que proteja a mi familia. Y eso es creíble, porque es su constitución religiosa la que contempla aquello. El otro día escuchaba, me gusta, mejor dicho, escuchar un mensaje en una radio cristiana, y uno de los pastores decía ahí, el rato que enviaba un mensaje, empezó a hablar en otra lengua. ¿El pastor estará enfermo? ¿Qué opinan? ¿Al do le damos al pastor? Jamás. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué le damos al do a la Miriam, que está en el centro de reposo, porque habla en otras lenguas? A eso quiero llegar. Que en psiquiatría hay que ser un poco más flexibles en el proceso mismo de definir la enfermedad. Por eso, cuando nosotros vamos a dar un criterio de enfermedad, debemos considerar el punto de vista social, cultural, étnico. Claro, pues. Cuando el pastor le coloca a usted la mano sobre su cabecita, cuando alguna vez tuve el contacto con un pastor
y él me colocó la mano sobre mi cabeza y decía: Señor, saca todo lo negativo y un poco de cosas más que habló el pastor. Él no está delirando, pues. Es su estructura profética que está todo eso. Mucho cuidado, porque si no vamos a terminar dando al dólar a todo el mundo, pues. Hay que saber el mecanismo cultural. Y cuando decimos la salud ya es de todos y la gente está muriendo con enfermedades y sigue la desnutrición y siguen las madres adolescentes con embarazo y siguen los niños parasitados y siguen los enfermos comprando el suero, el hilo de sutura afuera, normal, patológico, falacia, sofismo, chantaje, delirio, ¿qué es eso? Tenemos que buscar justamente esa interpretación. Por eso es que cuando hablamos de que es normal y que es patológico, en psiquiatría debemos detenernos un momentito a pensar bien. Tener 5 mujeres, normal, patológico. ¿No ven la novela 2 mujeres, un camino? Maravilla. Sí, son procesos. Son procesos. Hay lugares en los cuales un hombre puede convivir con 5 mujeres. Y hay también lugares en los cuales una mujer puede convivir con 4 hombres. Pregúntenme dónde. Todos esos son procesos, sí. Por ejemplo, en algunas religiones hay el hecho de que, así como dice usted, le pone la mano, pero las personas como que se desmayan, como que se revuelcan y tanta cosa. Yo fui a una de esas cosas, ¿no? Y dije, rato que pasa adelante, claro, si me pasa algo, o sea, si me desmayo, ¿qué pasará? Pero no sé, ¿ellos influyen mucho en la mente o qué pasa ahí? Es el poder de la sugestión, de lo que la compañera habla. Justamente se agarró muy científicamente el científico Esquirol, Charcot, Freud mismo, y de ahí apareció la hipnosis, que es el proceso de sugestión que tú tienes. O sea, sí, por ejemplo, a mí no me pasó nada, pero el resto sí, o sea, ellos se sugestionaron tanto. Sugestión, fe, hay que ser muy respetuoso también de eso, sugestión, fe. En el ejercicio de la profesión ustedes tendrán muchos retos, en el ejercicio de la profesión médica, muchos retos, terribles retos. Y yo no sé, hasta ahora, con tanta ciencia en la cabeza, a veces dudo también de la misma ciencia. No se crean ustedes la divina papaya, porque ya nos graduamos de médicos, entonces de aquí en adelante, hola. No, tranquilos, hay que moderarse, hay que respetar también la cultura del chamán, del grupo de la comunidad, de la partera, de la comadrona, de la persona que asiste al parto, del hierbero. Al que no hay que darle mucho crédito es al charlatán. Ustedes muy fácilmente pueden identificar un charlatán de una persona que hace por su comunidad salud transcultural. Pero todo eso justamente es el resultado de todo lo que es el ser humano con toda su estructura. Somos bien variados, tenemos formas de entender la vida. Y no sé si se llame fe. Les repito, hemos tenido casos dramáticos. Resonancia magnética, tumor. ¿Qué tipo de tumor? Cancerígeno. Pronóstico de vida, 5 años. Paciente en esas condiciones es visto luego en un año que nos comentó, asistió a un grupo religioso determinado. Le dijeron que no tome nada. Regresó al año, no había en la resonancia ya esa masa. A ver, mucho cuidado. Yo no estoy diciendo harán eso, cuidado. Masa tumoral, llamarme a mí para que dé la dirección del grupo religioso, sino que es el cuestionamiento de qué hay más allá de lo que desconocemos nosotros. Hay ser muy amplio entre lo normal y lo patológico, pero también ser flexible. No, eso sí, no se puede mediar con el charlatán. No se puede mediar con el que engaña al pueblo. No se puede engañar con el falácico mentiroso. Con ese no.
Pero si existe una cultura popular, pues sea usted un poquito flexible. Si usted está haciendo la rural en la punta de no sé dónde, y llega el paciente donde usted, y usted le diagnostica una diarrea al niño generada por el normal virus, por un virus autolimitante, pero esa mamacita desesperada dice: doctorita, sí voy a seguir sus indicaciones, doctorcito, voy a seguir sus indicaciones, pero podré llevarle también donde el Rumiñahui a que haga una pasadita de las hierbitas y todo eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Usted no tiene que hacerse el sabio de la mesa cuadrada. Puede ser flexible. Bueno, pues vamos, incluso le acompaño. Usted como médico rural tiene todo el tiempo posible para estar en la comunidad. Vaya, comuníquese con esa persona. Vea qué tan confiable es esa persona que le está ofreciendo a su pueblo salud. Y si es confiable, pues no hay problema. Que seguro que si usted da apertura a la medicina transcultural o a la medicina aborigen o como quieran llamarle ustedes, seguro que ese mismo sujeto de salud a usted le va a remitir luego una apendicitis. ¿Y quién va a salir beneficiado de eso? El paciente, ¿no es cierto? Entonces, en la comunidad donde yo realicé la rural, realizaba eso, donde hice la rural, realizaba esas actividades. Vamos donde el hierbatero, él le decía esto ahí, y hay ocasiones que el hierbatero decía: no, esto no es de mi medicina, llévenle nomás donde el doctor del subcentro. Porque el rato que usted, por anchetoso y chinchoso, o heavy, o nerd, se aleja de ese contacto, quien pierde es el paciente. Porque el hierbatero ya no le envía donde usted. Y a veces se cometen las peores barbaridades. Sabiendo esa comunión, bien. Entonces, por eso es el margen que a ustedes se les explica de lo que significa normal o patológico. ¿Pero qué es lo normal? Entonces, en base a todo esto, para definir normal y patológico hay que ver toda la estructura. Toda la estructura. La virginidad aquí, normal. En otros países es patológico. Es patológico que una persona en la escuela todavía sea virgen. Todo tiene una contextura. Normal, en el sentido amplio, es un comportamiento propio de la mayoría de las personas pertenecientes a una determinada esfera sociocultural. Esta es la definición más cercana. Y es lo que más frecuentemente se repite, eso es lo que hemos dicho. Normal es lo que más frecuentemente se repite en una comunidad. Normal y patológico. Porque además esto va cambiando con los tiempos. ¿Qué era lo normal antes, en la época de nuestra abuelita? Que las mujeres usen falda, vestir. Ahora más bien es raro. Ahora más bien los hombres usan falda y harén. Y no está mal, o sea, no estamos cuestionando eso, sino que va cambiando el proceso. La siguiente. Hay una normalidad convencional que dice: la normalidad decretada bien por las leyes, por las costumbres, por los preceptos éticos o por quien detenta el poder para decretar normalidades. También hay la normalidad convencional, se da un decreto y eso es normal. Normal es el matrimonio gay, por decreto, ¿no es cierto? Por convención, por retratos. Allá cada quien con su tema. Y eso es muy respetable. Pero la ley va creando esa situación. Siguiente. Hay la normalidad estadística, que haga lo que haga el 66% de una población se considera normal. Esto es lo que manejamos en medicina y en estadística. Lo que sea mayor del 66% se considera normal. Una estatura normal puede ser un desastre para un adolescente que quiere ser modelo, por las variaciones. La normalidad funcional, lo que funciona bien es normal. Este tipo de normalidad es la que se emplea. Si se dan cuenta que hay diferentes formas de entender lo que es normal. Lo que funciona bien, eso es normal. ¿Será? ¿Y qué es lo que funciona bien? De pronto es lo que satisface ciertas necesidades.
Ser normal en algunas sociedades es estar callado, manso, sumiso. Pero de gana protestas, ya estás enfermo. ¿Y qué es normal? Estás mudo. Estás callado, sumiso, manso y menso. La siguiente. Normalidad como salud significa ausencia de síntomas o signos. Normalidad como promedio, lo normal es lo que aparece con más frecuencia. Siguiente. La normalidad utópica. Parte del concepto psicológico dinámico según el cual la normalidad supone un equilibrio armónico de los diferentes elementos del aparato psíquico. Ello, yo y super yo. Es un equilibrio dinámico. Siguiente. Normalidad subjetiva. Es una valoración del propio individuo sobre su salud psíquica sin tomar en cuenta ni siquiera el criterio del médico psiquiatra. Normalidad subjetiva, yo estoy bien. ¿Cuál es el problema? Me gustan los hombres. ¿Y cuál es el problema? A usted las mujeres, salado. Yo no estoy discutiendo a usted lo que le gusta. ¿Le gusta chupar? Sí. ¿Le gusta trabajar todos los días? Claro. ¿Cuál es el problema? Es la normalidad subjetiva, ¿no? La que establezco yo. Me importa un rábano lo que interpreten los demás. ¿Por qué no se afeita para ir a dar clases? ¿No será mejor que vaya leyendo? ¿Sí se han dado cuenta? Viene bien perfumado, bien bañado, peinado y hasta talqueado y sin saber hostia de lo que va a hablar en clases. ¿No será mejor, sin irse a los extremos, de que venga bien leídos para transmitir los conceptos a sus alumnos, más que bien peinado? Entonces, esa es la normalidad subjetiva. Pues ustedes tienen como médico que ir aprendiendo a manejar estas normalidades subjetivas. Así es. La normalidad como proceso. Considera la conducta normal como el resultado de la interacción de mecanismos y fuerzas psicológicas y sociológicas que actúan sobre el sujeto durante su existencia. Sí. ¿Y qué es lo anormal? Lo que no es normal. Anormal es lo que no es normal. La palabra anomalía es sinónimo de anormalidad. Ambas palabras proceden del mismo vocablo griego anómalos, irregular. Siguiente. Entonces, las bases biológicas de la conducta anormal, el comportamiento anormal, enfermedad o trastorno producido por el funcionamiento patológico o disfunción de alguna parte del organismo. Dentro de lo anatómico, va a ser alguna anormalidad en el tamaño, estructura, forma de ciertas regiones cerebrales que pueden ser anormales o diferentes a la norma estadística. Siguiente. Bioquímicas, también. Elementos bioquímicos que contribuyen al funcionamiento cerebral neuronal pueden tener alterada su función por exceso o defecto. Ahí está la explicación de muchas enfermedades. Bajos niveles de serotonina en la depresión, altos niveles de dopamina en la esquizofrenia. Enfermedad traumática puede ser algún tipo de golpe, traumatismo o secuelas de algún tóxico. Siguiente. Enfermedades infecciosas, un microorganismo ataca a un órgano o un sistema orgánico. Enfermedad o anomalía sistémica, mal funcionamiento de alguna estructura o sistema orgánico. Siguiente. Postulados del modelo biológico. Los componentes básicos de la estructura patológica, dice el modelo biológico. Signo. ¿Qué es el signo? Indicador objetivo de un proceso orgánico anómalo. Objetivo, signo. Síntoma. Indicador subjetivo de un proceso orgánico funcional. Signo, ictericia. ¿Se puede ver? Signo, absceso. Síntoma, me siento raro, extraño. Es algo que no puede ver, es algo subjetivo que siente una persona. Síndrome, la reunión, conjunto de signos y síntomas que aparecen en forma de un cuadro clínico. Siguiente. Trastorno, trastorno, trastorno. Repito, trastorno. Veo ahora y escucho ahora hasta médicos decir trastorno. No es de transportes, es trastorno. Por eso les repito algunas veces, trastorno. Uno o más síndromes o factores etiológicos comunes. Trastorno agudo es el trastorno de aparición repentina y de corta duración, hasta 21 días. Y trastorno crónico, el que dura largo tiempo y que tiende a ser irreversible.
Siguiente. El modelo conductual, actualmente la terapia de modificación de la conducta tiene aplicación a un rango muy amplio de problemas. Los dos factores que determinaron el surgimiento del modelo conductual en psicopatología son la madurez alcanzada por la psicología del aprendizaje y la insatisfacción con el estatus científico y modus operandi del modelo médico respecto a la conducta normal. Hay muchas cosas que no se las puede explicar biológicamente. ¿Por qué? Usted hace una tomografía normal, electroencefalograma normal, punción lumbar normal, niveles de serotonina normal y el paciente está enfermo. Entonces ahí se habla del modelo conductual, algo en la conducta no está bien. Siguiente. Desarrollo y principios de la perspectiva conductual. Watson obtuvo influencia de dos conceptos fundamentales, uno metodológico y otro teórico. Además, situó al conductismo como única alternativa psicológica y las unidades de análisis del conductismo son variables objetivas y observables, formas de conducta, formas de comportamiento. La siguiente. El conductismo, para que no se olviden, se define como una corriente de la psicología que recurre al análisis conductual de las actividades psicológicas. Se funda en el principio de la economía explicativa y rechaza todo recurso a variables intermedias entre la entrada del estímulo y la salida de la respuesta. Al conductismo le interesa saber cuál es la conducta, cuál es el comportamiento. Le interesa un comino, un poco, el saber los entornos, sino el resultado que es esa conducta o la respuesta a esa conducta. La siguiente. Por ejemplo, los aspectos esenciales de la conducta son aplicables a una patología que es muy frecuente, las fobias. Se dice que las fobias son conductas aprendidas. Los estímulos fóbicos simples o complejos se desarrollan cuando se asocia temporal y espacialmente a un estado de cosas que producen miedo. Pues la fobia se aprende. ¿Y por qué el conductismo tiene énfasis y tiene razón? Porque ustedes ven a un niñito recién nacido, sin contacto frecuente con mamá fóbica, que va y coge a la araña, ¿no es cierto? Coge el guagua a la araña y la vieja defensiosa, ¡ay! Y ahí el guagua se asusta y ahí establece la relación fóbica. Por si no, el guagua simplemente cogía la araña y capaz se comía. Pero la mayor, la defensiosa, es la que le va creando fobias. Cuidado, mijita, todos los hombres son perversos. Ahí está creándole la fobia. La siguiente. La repetición de la asociación entre la situación de miedo y los nuevos estímulos fóbicos va reforzando la fobia. Cada vez va asociándose más a la fobia y se producirá generalización del estímulo fóbico original a otros estímulos de naturaleza similar. Esto más va explicando lo que significa una teoría conductista. Tú vas aprendiendo procesos, reforzando procesos y al final terminas de enfermar. Así. Entonces, la perspectiva del conductismo establece la objetividad, los principios del aprendizaje, rechazo del concepto de enfermedad y aproximación dimensional. No se considera una enfermedad en el conductismo, sino una conducta reforzada, aprendida y dimensional. Así. El modelo psicoanalítico, ya dijimos, es la relación del yo, el super yo, ¿no? El consciente, el inconsciente. La siguiente. El primer desarrollo de las perspectivas psicoanalíticas son acreditadas por el maestro Sigmund Freud. No puede olvidarse usted quién es el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Ahí se habla de la estructura de la personalidad. Freud establece, por ejemplo, que la personalidad está conformada por 3 componentes principales y que toda la conducta es el resultado de la interacción. Lo denominó a estos 3 componentes de estructuras mentales como el ello, el ego y el superego. La siguiente. El ello, que es el impulso subjetivo y busca el placer. Ese es el más maravilloso. Ego, placer, deseo, tentación, morbo. Ese es el llamado ello, ¿no?
es egoísta, además busca la satisfacción inmediata de las necesidades instintivas. El elloid es instintivo, dice Freud. Maravilla, instintivo. ¿Qué más estás pensando? Vive la vida pelada, chulla vida que tenemos. Ese es el ello, id, deseo, placer. El ego es la parte del id que se desarrolla y se diferencia. Su función es la de procurar satisfacción tomando en cuenta las exigencias de la realidad. El ego ya empieza un poco ahí, cálmate, sí. Estamos en 15º día, aguantate, dice el ego, ¿no? El otro, no, ñañita, ahorita mismo. Ese es el... Y el superego, la siguiente, representa los valores morales de la conducta y nace de una parte del id y de una parte del ego. No, primero matrimonio, si no, nada. El ello instintivo, ahorita ñañita. El ego, aguantate, estamos en 15º. Y el superego, en cambio, primero, a mí, por la iglesia, por la puerta grande, porque esos son los valores que me enseñaron en casita. Siguiente. Entonces, Freud también habla bastante de las etapas sexuales, etapa oral, etapa anal, que son los diferentes placeres a través de las diferentes etapas que ustedes ya debieron haber revisado. La etapa oral durante el primer año de vida, la etapa anal durante los primeros años de vida hasta los 3, 4, en el que la región anal se convierte en la zona de sensaciones placenteras. La siguiente, fálica, y la de latencia, que es a los 6 a los 12 años de edad. La fálica, 3 a 4 años. La siguiente, la etapa genital, luego ya en la pubertad y en la adolescencia. Siguiente. Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa que nos ayudan a estar normalitos. Uno de ellos es la represión, que es el bloqueo de los deseos y pensamientos prohibidos o peligrosos para impedir que penetren en la conciencia. Está reprimiendo todo. ¿Qué ganas tengo? Pero no hay que aguantar. Represión. Formación reactiva. El ego hace frente a las tendencias instintivas afectando aquello que es totalmente opuesto a ellos. Siguiente. La proyección. La reacción defensiva en la que las personas se libran de los deseos o pensamientos amenazadores atribuyéndoles a los demás. Bola de mediocres. ¿Por qué dice bola de mediocres de este sujeto? Porque él se siente mediocre. Y es más, porque él es mediocre. Ya pueden imaginarse, limitaditos. ¿Qué dirán limitaditos? Porque el sujeto debe sentirse limitado. Eso es lo que se refiere Freud, ¿no? Racionalización. Una persona da razones bien pensadas y socialmente aceptables para cierta conducta, sin embargo estas razones no suelen ser reales. La racionalización. ¿Por qué llegas borracha, hijita? Lo que pasa es que hoy recibí una clase con el doctor y nos dijo que los suicidas han cambiado el suicidio por consumo de alcohol. ¿Y tu madre me quieres ver muestra? ¿O que llegue un poquito entrada? Pasa, mamita, pásale más. Cacharaste la otra semana más. Racionalización. Como que da una respuesta media inteligente. Fregado meterse con el psiquiatra, ¿no? Gravísimo. Siguiente. Desplazamiento. Consiste en dirigir una emoción como ansiedad o hostilidad hacia un blanco sustituto. Desplazo. Entonces, yo quiero insultarle a la compañera y digo, todas las mujeres son un asco. ¿Sí? Desplazo. Justo desplazo una emoción hacia un blanco sustituto. Anulación puede ser vista como un intento simbólico por corregir un error o negar un pensamiento, impulso o un acto. Anular eso. ¿Cuándo hago? No, ni me acuerdo. Solamente me duele, pero no me acuerdo.
Regresión es un retiro a nivel de desarrollo anterior que demanda respuestas y aspiraciones menos maduras. Tiene un conflicto y un problema y empieza a meterse el dedo a la boca, empieza a masticarse el esfero, mande como regresión, ¿no? Son términos de la regresión. Siguiente. Pero estos no son patológicos, cuidado, no es patológico, es una especie de defensa. Luego tenemos el modelo humanístico, que es interesante, por Carl Rogers. Es el psicólogo humanista más conocido y por su preocupación por el bienestar humano y su profunda convicción de que la humanidad es básicamente buena, que se mueve hacia adelante y que es confiable. Así es. Según Maslow, las personas están motivadas no solo por satisfacer sus necesidades biológicas, sino también para cultivar, mantener e incrementar a su propio yo. Somos humanistas. Siguiente. La perspectiva existencial de la enfermedad. El existencialismo se centra en lo irracional, dificultades y sufrimientos encontrados en la vida, trata con la enajenación humana de las estructuras sociales y espirituales que no proporcionan significado en un mundo cada vez más tecnológico e impersonal. Eso está pasando, la perspectiva existencial, eso está enfermando a la sociedad. Ustedes han visto, mamá, adelante, con el celular, papá con la laptop, Wambra con la laptop, el otro con celular y el otro hijo con la laptop también. Van conduciendo y el de atrás dice, mamá, ¿a qué horas desayunamos? Y la mamá lee que va adelante, más tarde. Eso enferma, no podrá el Wambra cerrar o todos ser, mamita, ¿a qué horas desayunamos? Pero hay una incomunicación terrible. Aló, por favor, me puede poner con Mónica un momentito, ya voy a ver si está en la casa. Yo dije de tener una mansión. Ir que casa de 2 cuartos. Pero no sabe el papá o la mamá dónde está la hija. Y esa es la perspectiva existencialista. Esa es la perspectiva existencialista. La siguiente. 3 conceptos esenciales en el pensamiento asistencial. Ser, el carácter distintivo de la existencia humana es que los seres humanos están conscientes de sí mismos y de su experiencia de ser un punto en el tiempo y en el espacio. Eso dicen los existencialistas. En el pensamiento existencialista somos un punto dentro de toda esta naturaleza. Lo que hago yo es redunda, da la vuelta. Dan la vuelta, definitivamente. Todos los actos positivos o negativos luego se reflejan. El esfuerzo que ustedes hacen luego se va a ver presente. Si no hacen esfuerzo, no va a haber. Así de simple. No ser, la mayoría de personas saben que en un determinado espacio de tiempo dejarán de existir. Eso dice el existencialismo. No somos eternos. Excepto los que dicen que la revolución va a durar 300 años, y ellos también, pero hecho momias. La siguiente. Ser en el mundo, todos somos seres en el mundo. El mundo puede ser descrito como las estructuras con relaciones significativas e importantes en las que todas las personas deben funcionar. Chévere, ¿no? Todos funcionamos, todos somos útiles, todos funcionamos. Si usted no funciona, no es que no funciona usted, todos funcionamos. Por eso yo estoy en contra de la clasificación de las universidades. Peor aún, poner clasificación A, B, C, H, C y D. Como pusieron. ¿Cómo se clasifica a los estudiantes, a las universidades, a las personas? Estamos en el siglo XXI y todavía se sigue clasificando a las personas como semovientes. Ya mismo nos anillan las orejas para clasificarnos entre blancos, negros y mestizos. Es un absurdo. Deberíamos propender más bien a la universalización del proceso educativo y no tener miles de estudiantes universitarios fuera de las universidades porque no pueden responder a un ridículo examen que no representa ni siquiera su básica formación. La siguiente.